Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Bueno, otra vez estoy aquí para hacer aclaraciones sobre distintos temas que hemos venido hablando todo este tiempo. El primer tema que quiero aclarar y que, bueno, voy adelantando ya son las experiencias cercanas a la muerte. Y el segundo tema son todo lo que son los seres elementales, es decir, los duendes, las hadas, entre otros seres, los gnomos, los elfos, pero especialmente los duendes, las hadas y los gnomos, que son los más conocidos, digamos. Mucha gente me ha dicho y me ha escrito también por el correo, para el grupo exos@hotmail.com, de por qué no trato en las conferencias o en las entrevistas sobre estos temas que por supuesto son parte del estudio de los enigmas de la humanidad y por supuesto que ahora lo vamos a tratar. Es más, he escrito varios artículos, no solamente en mi Facebook personal ni en la página del grupo Exos, sino también en mi blog que es diegoroselde.blogspot.com, en los cuales he hablado y he comentado sobre el tema de los duendes y las hadas y las pruebas que existen al respecto en la actualidad. Pero primero vamos a empezar con un tema bastante apasionante y que en lo personal a mí me apasiona bastante porque digamos que es la prueba más clara de que todo lo que hablamos nosotros, los locos entre comillas, porque toda la gente que hablamos, que le decimos que no somos investigadores paranormales, nos consideran locos. Bueno, todo lo que hablamos nosotros tiene una corroboración bastante clara y que posiblemente podría entrar como científica, aunque es bastante complicada, pero muchos científicos ya están dudando de esto. Vamos a ver, las experiencias cercanas a la muerte es un tema que Javier Luján, miembro del grupo Exo-12, que también ha estado en varias conferencias conmigo, se ha encargado. Por supuesto, esa es su parte, el tema del cual él ha estudiado, pero también es un tema que me compete a mí, que he pasado bastante tiempo profundizando, ya que como ya dije antes, podría hacer la explicación y el aporte más claro de que hay un mundo más allá del mundo físico en el que vivimos. Y que mejor dicho, esto para empezar a hablar de este tema con la metafísica, que significa más allá de lo físico. Lo primero que quiero que entiendan es que la metafísica actual, así como la metafísica iniciática, que ya hice la aclaración hace unos días, hace unas semanas, sobre la diferencia, siempre nos ha hablado de un mundo más allá de este mundo terreno. Segundo, quiero que entiendan que todas las culturas ancestrales, todas las religiones del mundo, siempre también te han hablado de un mundo más allá de este, es decir, que cuando morimos no termina y empieza una nueva vida. E incluso hasta la religión cristiana te promete una vida bastante, una vida en un paraíso, en un mundo o en un plano, digamos, donde todo es perfecto, donde todo es paz, donde todo es tranquilidad. Y bueno, esa es la visión cristiana, pero aún así te sigue prometiendo de que va a haber un mundo después de que estemos muertos. Entonces, esto es interesante porque la ciencia es la que tendría que corroborar esto porque nosotros estamos en el paradigma de la ciencia y le creemos todo a lo que nos dice la ciencia, pero la ciencia dice que no puede corroborar esto, que hasta ahora se conocen las leyes físicas, se conoce este mundo físico, pero no se tiene una prueba concreta de que haya un mundo más allá. Bueno, las experiencias cercanas a la muerte o la vida después de la muerte es, digamos, esa prueba concreta por la cantidad de testimonios de las personas que la han sufrido. Antes de iniciarme rápidamente en este tema, porque me queda muy poco tiempo en este video, quiero que la gente entienda qué es una experiencia cercana a la muerte o una SM. Bueno, las experiencias cercanas a la muerte hay que considerarlas como la vida después de la muerte. ¿Qué quiere decir? Son experiencias que determinado grupo de personas han tenido cuando han sido diagnosticados con una muerte clínica y luego han vuelto a la vida. Esto es bastante interesante. Es decir, estas personas se habrían muerto por una fracción de minutos, de horas, y luego de hacer todas las reanimaciones necesarias dentro de la medicina, han vuelto a la vida y han contado qué cosa es lo que han vivido. Por eso son experiencias cercanas a la muerte, porque han contado una experiencia. Entonces, es interesante este tema, y ahí entramos plenamente al tema, porque muchas de las personas, por no decir todas, cuentan el mismo relato. Es decir, todos han tenido prácticamente la misma experiencia. Por lo tanto, esto no significaría que es una alucinación por parte de la persona que dice tener la experiencia o del paciente que ha estado enfermo. Muchos detractores de las experiencias cercanas a la muerte afirman de que estas experiencias se dan por el consumo de pastillas, por la falta de oxígeno en el cerebro, y esto es, bueno, no se puede decir nada frente a los escépticos porque así les muestras la prueba de un extraterrestre en vivo, siempre lo van a negar. Pero bueno, vamos a refutar esa explicación que tienen los escépticos con algo bastante simple y fácil. Recordemos que las experiencias cercanas a la muerte o la vida después de la muerte y la imagen de ese famoso túnel, que es lo que todos miran, y después vamos a aclarar exactamente qué es lo que la gente mira cuando muere.
recordemos que eso viene de las culturas ancestrales, así de simple. Es decir, en las culturas ancestrales ya había registros en antiguos petroglifos, es decir, en las paredes, sobre estas experiencias. Es decir, el túnel, el famoso túnel que siempre está en nuestra cultura, en la televisión, en los dibujos animados, en las películas, en los libros, en la literatura. Ese túnel, esa luz al final del túnel ya estaba dibujado en antiguos petroglifos en culturas ancestrales, lo cual significa que no es una experiencia reciente. Recordemos que en las culturas ancestrales no se usaba ningún tipo de pastillas de endorfinas ni de nada porque simplemente no existían. Entonces, ¿cómo se explica que esas experiencias que esas personas han tenido coincida tanto con las experiencias actuales? Ahora, muy bien, después se le echa la culpa a Raymond Moody. Para los que no saben, Raymond Moody es uno de los más grandes investigadores de este tema, posiblemente el que ha puesto en el tapete científico este tema, porque gracias a su libro Vida después de la vida, si no me equivoco, digamos, ha regresado ese tema a la información del mundo y todo el mundo ha estado interesado en ese tema. Bueno, algunos afirman que incluso ha sido tanta la influencia en el mundo actual, en el mundo moderno de Raymond Moody, que después de que él saca su libro, se comienza a conocer bastantes casos de experiencias cercanas a la muerte y se cree que como él dijo que en su libro, que bueno, había una luz al final del túnel, la gente comenzó a seguir eso como si fuera una corriente y comenzó a alucinar estas cosas cuando muere. Lo cual no es cierto, porque incluso antes de Raymond Moody hubo otros investigadores que también hicieron un conteo, un análisis de todos los pacientes que dicen haber sufrido estas experiencias y también se habla del túnel. Es decir, estamos hablando de algo que es bastante concreto, de algo que es bastante cierto y que es increíble. Ahora, esto también se va a aplicar en el contexto de cada uno de ustedes. ¿Quién no ha tenido un familiar que alguna vez ha sufrido un accidente y que ha relatado ver la luz, o que se ha relatado ver su cuerpo digamos, de una posición cenital, es decir, desde arriba, verse a sí mismo echado en el suelo, bien sea en la pista si ha tenido un accidente, o bien sea en la camilla si está en un hospital? Entonces, si alguien tiene algún familiar o alguien de su entorno que cuenta esas experiencias, significa que también está corroborando esta teoría de las experiencias cercanas a la muerte, esa teoría de que hay vida más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque se repite la misma experiencia en todo lado. Ahora voy a simplificar para hacerlo algo más corto este tema, ya que abarca bastante. Incluso estamos planeando con un grupo de personas hacer una entrevista y un debate exclusivo sobre este tema, en el cual yo voy a participar para, digamos, abarcar todo tipo de información que se tenga sobre la vida después de la muerte y realmente debatir si esto es cierto o no. Pero vamos a explicar cuáles son los principales pasos o procesos que cuando uno muere se ha podido constatar a través de los pacientes. Lo primero es verse desde... bueno, algunos afirman que cuando entran en la fase donde ya murieron, sienten un pitillo bastante fuerte. Esto se puede corroborar también en algunos desdoblamientos astrales. Recordemos que el desdoblarse astralmente, es decir, verse dormidos, muchas personas han tenido sueños en los cuales se han visto dormidos, es casi prácticamente lo mismo que morirse. El sueño, el dormir, es una metáfora bastante clara de la muerte. Es una pequeña muerte cuando estamos durmiendo. Entonces, si tenemos una experiencia astral, con mayor razón todavía. Bueno, entonces lo primero dicen que algunos escuchan este pitido. Por eso habla de las experiencias astrales de los sueños, porque cuando uno tiene un desdoblamiento astral también escucha una especie de pitido, un sonidillo así pequeño en el cual... bastante agudo, en el cual empieza a informarte que vas a salir. Luego, lo que es bastante claro, la gente se suele mirar, pero desde una posición cenital o desde la esquina si está en un lugar cerrado que tiene un techo, 4 paredes, desde una esquina de ese techo, digamos, de ese lugar. Siempre desde arriba, eso es clarísimo. Ha habido variaciones, por supuesto, en los casos. He tenido bastantes lecturas sobre esto, y en los cuales algunos casos se han visto de otra forma, pero bueno, estamos hablando de mayorías, y en la mayoría de los casos se están viendo desde arriba. Y esto es bastante importante porque coincide. Todos se ven desde arriba, es decir, ven al cuerpo ahí tirado en la camilla, o como dije, en un accidente en la pista, en el lugar donde hayan terminado muerto por ese instante. Entonces, eso es otra cosa que se da en las experiencias cercanas a la muerte. Ahora, otro factor importante es que cuando ellos están viendo, cuando se ven a sí mismos, los dolores físicos, las molestias que sentían en vida, no hay ninguna.
Es más, sienten una paz tremenda, sienten una, una mayor ligereza en el cuerpo, tanto así que esto puede afectar las leyes físicas. Y eso es también otra cosa, otro factor, otra característica de las experiencias cercanas a la muerte. Los que se miran y los que ya han salido del cuerpo pueden traspasar paredes, traspasar lugares, oír, escuchar, tienen prácticamente los cinco sentidos y no están atados a ninguna ley física. Esto coincide también con los desdoblamientos astrales. Quiero que entiendan esto para que vean que un desdoblamiento astral es lo mismo que una experiencia cercana a la muerte. La diferencia es que en la experiencia cercana a la muerte, el cordón de plata, que es este campo energético o cordón energético metafóricamente llamado, se rompe porque estás muerto. En cambio, en las experiencias de desdoblamiento astral, que he tenido la suerte de tener dos en mi vida que han sido alucinantes, este cordón de plata, ese cordón de energía, está ahí y eso hace que no se separe tu cuerpo astral de tu cuerpo físico. Recordemos que tenemos este cuerpo. No quiero profundizar en eso porque va a ser bastante largo. Muy bien, entonces, luego hay una paz tremenda, como ya dije, no hay limitaciones físicas, pueden traspasar paredes, comienzan a moverse a distintos lugares dentro del el cuarto donde se encuentran o pueden viajar a otros cuartos, otras salas en el hospital o en la clínica. Se ha dado bastantes casos en los cuales los pacientes que han sufrido una experiencia cercana a la muerte se han trasladado hacia otra sala y han escuchado conversaciones que han tenido otros doctores de una sala bastante lejana a la que ellos han estado y cuando han regresado a la vida han descrito y han relatado exactamente la conversación, lo cual sigue corroborando que eso es real y que no es cuestión de alucinación. Bien, también se da casos en que los que están ya fuera del cuerpo pueden ir a la casa de los familiares. Y esto es un punto que tenemos que aquí especificarlo y aclararlo bien. Siempre, no, ustedes bien saben que siempre cuando una persona muere, eh, o bueno, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, se dice en la habladuría popular, lo que se transmite de boca en boca es que se viene a despedir. Y eso no es tan alejado de la verdad porque ha pasado, incluso en mi caso también me ha pasado, cuando alguien muere se siente un sonido característico o se cae algo cuando estás hablando de esa persona, es como que ha venido y se ha despedido o algún comportamiento clásico que la persona hacía en vida se repite en casa o hasta se escucha su voz diciéndote por tu nombre o por cualquier otro nombre de algún miembro de la familia. Entonces eso significa que se viene a despedir y esto es muy interesante porque las personas que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte dicen poder haber ido a las casas de sus familiares y ver lo que estaban haciendo en ese momento de alguna manera para despedirse. Entonces esto está corroborando muchas cosas. Tercero, vamos a ver, ocurre, esto es variable, vamos a ver, todo lo que estoy diciendo tiene variaciones, ¿eh? Entonces, tercero podría ponerle como la aparición de familiares muertos. Esto es clásico, siempre todos relatan de que muchos familiares muertos aparecen a manera de alentarlos para que sigan el proceso del viaje. Recordemos que la muerte es un viaje, la vida es un viaje, todo es un viaje, viajamos y somos viajeros. Entonces, mm, digamos que la aparición de familiares es para que no sea tan traumático, porque de todas maneras todos relatan que a pesar de que hay una paz interna, a pesar de que tienes una libertad total, digamos que tienes un poco de miedo de lo que está pasando porque es algo desconocido para ti. Entonces, estos familiares aparecen y empiezan a decirte que te tranquilices, empiezan a abrazarte en algunos casos, empiezan a estar contigo y a explicarte lo que va a suceder. Luego, como otra característica, empieza lo que es el llamado túnel. En el llamado túnel, muchos afirman ver su vida en fragmentos de segundos, tal cual fuera un teatro. Algunos regresan a los momentos exactos de partes de la vida. Dicen que no son partes, digamos, relevantes para nuestra vida como personas físicas, es decir, y ahorita yo pienso que si voy a morir voy a ir al cumpleaños tantos de mi madre, de repente no voy a ir ahí, sino voy a ir a otros momentos de mi vida que para mí en este momento que estoy vivo, consciente y no en mi inconsciente, no son relevantes. Entonces mucha gente dice haber ido a partes que no recordaban, pero aparte de su vida a manera de un repaso de todo lo que han hecho, fragmentos de la vida. Eso también coincide mucho con personas que han tenido accidentes y todo. Luego ocurre lo que es el camino, mientras vas caminando en el túnel, algunos afirman que caminan, otros que flotan, eso también tiene una variación bastante grande. La cosa es que vas hacia la luz. Y acá viene el clásico, la luz y el túnel. Cuando llegas a la luz, ocurre de que
y esta es la otra característica. Ves un lugar hermoso como si fuera un paraíso, ves un lugar increíble y ves a un ser, a una persona, como quieras llamarlo, especial, que te recibe con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo y además que te sientes muy bien a su lado. Acá voy a hacer la aclaración más grande de todo este video, porque muchas personas están diciendo en estos momentos, bueno, estoy viendo a Dios o estoy viendo a Jesús. Perfecto, es válido. Muchas personas afirman haber visto a Jesús o a Dios o a la persona en quien creen. Pero esta es la parte clave. Miras a la persona en quien crees. Ha habido casos de personas ateas, que han visto a un ser que no se parece nada a la idea que tenemos de Jesús ni de Dios, vamos, con pelo largo y como eran las personas de esa época, de la zona de Judea, que no se parece nada. E incluso ha habido personas que han visto a una mujer. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Dentro de mi investigación, significa que tenemos a un ser que está presenciando por nosotros, podrías llamarlo tú si eres católico ángel, podrías llamarlo ser espiritual, ser de luz, o maestro interno también algunos le llaman, que somos nosotros mismos, pero nuestra parte interna, bueno, es una cuestión bastante complicada, pero es un ser que nos está esperando ahí arriba, que no tendría nada que ver con Jesús ni con Dios, por supuesto, y he aclarado muchas veces que Jesús no es la persona que pensamos quién es. Ahora, ¿por qué mucha gente afirma ver a Jesús? Porque la visión de este ser, mucha parte de la cosmovisión que ha tenido la persona, es decir, este ser tiene la capacidad de acoplarse. Algunos afirman haber visto a este ser como en forma de un familiar muy querido. Es decir, se acopla a lo que más deseamos ver. Si tú has sido una persona cristiana todo el tiempo, has creído en Jesús, has creído en toda la cosmovisión cristiana, en todas las doctrinas cristianas, cuando te mueras, ¿a quién vas a esperar ver? A Cristo. Entonces, ese ser, que no es Cristo, por supuesto que no lo es, estoy totalmente seguro, y esto partimos desde la visión del Cristo histórico y todo lo que he venido explicando mucho tiempo antes, va a tomar la forma con la persona que te sientas más cómoda. Lo importante es que es un ser de amor y que transmite ese amor a todas las personas. Y bueno, y te encuentras en un lugar bastante interesante, como es un lugar, algunos afirman que es un jardín de flores, otros afirman un lugar todo blanco, tipo arquetípico del paraíso. Y de ahí ocurre en el cual se les muestra a través de una pequeña ventana el cuerpo de la persona física cuando está ahí, los familiares sufriendo. Y este ser lleno de amor le pregunta, ¿quieres volver? Mira cómo están sufriendo tus familiares. Y a pesar del bienestar de estar al lado de esta persona, bien sea hombre o mujer, de estar en ese lugar que parece ser tan maravilloso, las personas por amor deciden volver porque todavía les queda mucho por hacer en la vida o porque no soportan ver a sus familiares sufriendo de esa manera, y es así donde sienten un terrible empujón, eso también ha coincidido bastante, y un vértigo, cuáles son sensaciones físicas, eso también tendríamos que ponerlo entre paréntesis, y vuelven otra vez a la vida, y es donde reviven, y es donde los dolores, todo lo que es la fatiga del cuerpo por el accidente o por lo que les haya pasado, regresa y vuelven a la vida, y ellos relatan esto. Entonces esas son las experiencias cercanas a la muerte. He hecho un resumen porque es bastante amplio el tema, podríamos debatirlo. Lo interesante, vuelvo a repetir, es que se repite en distintos tiempos, en distintos lugares, contextos, por lo tanto no es un tema de creencia, ni de pastillas, ni de falta de oxígeno del cerebro, ni de nada de eso. Esto comprueba de que existe un mundo más allá del mundo en el que vivimos. Eso es totalmente claro. Existe un mundo más allá del mundo en el que vivimos, existe algo trascendente. Y como dije, todas las religiones, todas las culturas hablan de esto trascendente. Nosotros como los que estudiamos la iniciación y la metafísica nueva y los que estamos, digamos, en esto de la nueva era, no New Age, por favor no confundamos las cosas, también creemos en este mundo trascendente. Sin embargo, después de este mundo trascendente, que es otra dimensión, esas son las explicaciones más claras, y después si quieres en algún otro video profundizaremos qué es esto, porque yo os estoy explicando qué está pasando en las experiencias cercanas a la muerte, pero no estoy explicando qué es este lugar, quién es este ser. En otro video ya podría ser una explicación de qué es este lugar, de qué es este ser y de esa dimensión, porque es otra dimensión en la que nos encontramos por ese momento. Pero después de esa dimensión viene la vida nuevamente, es decir, la reencarnación. Eso es lo que nosotros siempre hemos planteado como iniciación. Muy diferente digamos, a las culturas orientales, sobre todo como la cultura hindú, que el objetivo es quedarse
y los que saben sobre las culturas y iniciación me van a entender lo que digo. El objetivo es no reencarnar, sino quedarse ahí. Nosotros siempre hemos planteado que el objetivo es reencarnar las veces que sean necesarias para llegar a una evolución bastante grande. Y mientras más reencarnemos, más vamos a evolucionar. Es decir, la reencarnación no tendría casi final, sería infinito, porque recordemos los estados del alma, recordemos los tipos de seres que hay en el universo y temas que son bastante fuertes y que no son para tocarlos en este video. Pero digamos que estoy haciendo una aclaración cuál es la diferencia entre las creencias de la cultura hindú y de las creencias de la iniciación, que es corroborado por muchas otras culturas y además que se cree o se afirma a raíz de los estudios que hemos venido realizando y que personalmente yo vengo realizando. Ese es el primer tema. Así que espero que les haya gustado. Vamos a tocar rápidamente el segundo tema. Mira qué interesante que justo cuando tengo menos tiempo estoy tocando dos temas. Primero déjeme tomar agua porque he hablado bastante rápido para acabarlo rápido y ahora vamos a entrar al tema de los seres elementales. Los seres elementales, como ya expliqué, son los seres que están vinculados a los elementos, a la naturaleza. Y los más conocidos son los duendes, los gnomos y las hadas. Perfecto. ¿Qué sabemos sobre estos seres? Primeramente que estos seres existen. Por supuesto, Diego Rosell diciendo que algo no existe, no se sorprendan porque soy una de las personas más escépticas y como investigador de estos temas tengo que lamentablemente decir mi opinión y lo que he estudiado y llegar a una conclusión y mi conclusión podría ser que no existan, pero estos seres estoy más que convencido que sí existen. Tenemos bastantes pruebas de los duendes y no de las hadas y vamos a dar una aclaración por qué. Pero primero expliquemos qué es su función, para qué existen esos seres y todo. Los seres elementales, las mitologías, las distintas culturas que han sido repetidas en varias culturas en distintos países y en distintas épocas, es decir, es un fenómeno que se ha dado en distintos lugares y en distintas épocas, por lo tanto también nos da indicios de que sea real y no sea un invento, o todos se han puesto de acuerdo para inventar lo mismo, o es algo real. Entonces estos seres cumplen la función de ser guardianes de la naturaleza. Están muy ligados a la naturaleza, es por eso también que se les llama elementales, y esos seres son como los guardianes. Están siempre, y esto también se refleja en lo que es los dibujos animados, y que ustedes lo saben mejor que yo, están muy ligados a la naturaleza. Los duendes o los gnomos, que algunos los diferencian y efectivamente no se puede dar una versión exacta si hay una gran diferencia. Algunos investigadores que yo he leído y he escuchado en distintas conferencias dan una diferencia clara, mientras que otros afirman que son lo mismo. Sin embargo, gnomo viene de conocimiento, porque viene de gnosis. Recordemos que la palabra gnomo, que se escribe genomo, viene de la palabra gnosis, que se escribe gnosis, y gnosis significa conocimiento. Por lo tanto, son seres de la naturaleza que tienen un conocimiento bastante profundo sobre las leyes de la tierra, sobre la naturaleza y sobre cómo funciona ese mundo. Los duendes son los seres que más se dejan ver, así de simple. Esto es bastante claro. ¿Y por qué? Por la cantidad de testigos que tenemos sobre estos seres. ¿Quién no tiene un amigo o un amigo de un amigo o un familiar, tal vez directo, que dice haber visto un duende cuando era pequeño, o que su hijo vio un duende, o que había un duende simplemente? Esto nos indica de que están más interesados en nosotros que las hadas. Clarísimo, porque no tenemos testigos de hadas, es bastante raro. Si mucha gente se pregunta, bueno, Diego, ¿cuántos testigos has podido tú oír directamente sobre hadas? Ninguno, hasta ahora ninguno. Tengo muchas personas de mi alrededor que me han dicho, me han relatado cómo son los duendes, qué es lo que han visto, o sea, experiencias con duendes, con personas pequeñitas, pero nunca con hadas. ¿Y cómo sé que no son con hadas? Porque no cumplen las características que las culturas ancestrales decían que tenían las hadas. ¿Cuáles son? ¿Las de Tinkerbell? No, por supuesto, esto ya es adaptación. Las hadas son seres que primeramente vuelan, totalmente cierto, y pequeños, y tienen una forma bastante humanoide, pero no parecida es decir, no igual a los humanos. O sea, primeramente, no tendrían por qué ser hembras. No sé por qué siempre hay eso de que las hadas son hembras. Y bueno, viene hasta las hadas. No tendrían solamente por qué ser hembras. Así como los duendes, hay una variación de sexo total. Y son seres que vamos a ver, que tienen una apariencia bastante similar a la nuestra, pero que no tienen una apariencia humana por completo. Esto sí se ha podido constatar con algunas fotos de distintos investigadores, aunque por supuesto estas fotos no son prueba de nada porque no han sido evidencia concreta, pero vamos, doy este concepto por las culturas ancestrales y los relatos que se habla sobre esto. Las hadas, al parecer,
escuchando distintas conferencias de distintos investigadores que han dedicado su vida solo a investigar los seres elementales y especialmente las hadas, al parecer tienen un conflicto con los humanos, es decir, no quieren que los humanos los encuentren y no quieren dejarse ver. Sin embargo, hay algunos lugares energéticos de la Tierra en los cuales los mundos, es decir, los planos dimensionales en los cuales estos seres elementales se mueven y el hombre se mueve, se cruzan y algunas veces es donde se ha visto, se ha logrado fotografiar, se ha logrado videograbar hadas. Y bueno, y tenemos una estructura en las fotos que es bastante similar a cómo se relataba en las culturas ancestrales. Pero lo que sí es clarísimo es que las hadas no se quieren dejar ver, no quieren tener un contacto con el humano. Al contrario, algunos investigadores hasta sostienen que las hadas están enojadas con nosotros porque nosotros somos los que destruimos la naturaleza y ellas son las que se encargan de cuidar la naturaleza. No se sabe si esto es cierto o no, no lo puedo afirmar como investigador, pero lo que sí puedo constatar es que en la cantidad de evidencia, es decir, en la cantidad de testigos, vemos que hay muy pocos testigos de hadas y al contrario hay bastantes testigos de duendes. Por lo tanto, me dice que si existen los dos seres, hay determinados seres, es decir, los duendes, tienen un interés mayor en nosotros y las hadas no. ¿Y por qué ellos tienen, y por qué hablo de intereses de ellos? Es justamente porque esos seres son los que deciden tener un contacto con nosotros o no. Al igual que en mayor de los casos hasta en los fantasmas y en otros tipos de seres. Y hasta en extraterrestres, y eso también lo tocaría en otro tema que es el contacto extraterrestre. Entonces, los duendes, al parecer, tendrían un interés mayor sobre las cosas y las costumbres humanas y es por eso que muchas personas relatan haber visto duendes y que son bien curiosos, que actúan tal cual fueran niños, que les gustan las cosas brillantes, que les gustan los dulces. Y también en las minas, esto es bastante importante. En Cerro Verde se han reportado bastantes casos de personas que dicen haber visto duendes, y no solamente en Cerro Verde, sino en distintas minas de Cusco, los llamados chinchilicos, se les llaman de distintas formas, y en cada cultura tiene un distinto nombre, pero una tiene bastantes características similares. Por lo tanto, los duendes sí están dentro de dentro de nuestro folclore y parte de nuestra vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen apareciendo cuando ellos quieren y desaparecen cuando ellos quieren. Por lo tanto, tienen una cierta tendencia a ser curiosos y a usarle ciertas cosas que nosotros tenemos. Por supuesto, también protectores de la naturaleza, y esto incluye del oro, de las minas, y además hay una tradición ancestral en que estos seres son amantes de este mineral brillante. Así que esto de la relación entre lo que es el oro y los duendes es muy cierta. Es decir, no, por favor, no quiero que quede como si fuera mito, porque yo siempre trato de mentir todos estos mitos, pero esta vez tenemos una relación bastante cierta. ¿Qué más puedo decir? Para tener un contacto con un duende, con una hada o con cualquiera de estos seres elementales, lo primero que se tiene que hacer es ir a un lugar en el cual se pueda traspasar esas dimensiones en los planos que ellos están, en un plano hetero, como lo quieran llamarlo, ellos se encuentran, es decir, un plano mucho más inferior al nuestro, por favor, que quede claro, porque estoy haciendo también una aclaración bastante importante. Tenemos seres que están en un plano superior. Cuando morimos pasamos a un plano superior. Los duendes, las hadas o los seres elementales es un plano inferior al plano en el que vivimos. Son seres que tienen un alma colectiva, otra cosa importantísima que se sabe. Alma colectiva significa que no tienen un alma individual como la nuestra, de que reencarnamos y reencarnamos, sino que cuando mueren se reúnen en, digamos, llamamos entre comillas, un estanque cósmico y ahí acaba todo. Entre otras características que son las almas colectivas, que no voy a profundizar ahora. Entonces, son seres que, digamos, están en un nivel de un grado de superioridad o inferior a la nuestra. Podemos ponerlos en esas palabras. Sin embargo, tienen otro tipo de controles que nosotros no controlamos. Ellos pueden controlar, digamos, aparecer y desaparecer en algún lugar, controlar su forma física también. Algunos sostienen que pueden cambiar de forma física, especialmente las hadas. Entonces tienen otro tipo de características para contrarrestar la inferioridad que ellos tienen sobre nosotros, es decir, el alma individual. Muy bien, entonces esto es importante. Ahora, si bien es cierto, ellos podrían, yo estoy seguro que si ellos quieren pueden pasar a nuestra dimensión.
no lo van a hacer porque no están tan interesados en hacerlo y no tendrían ningún motivo, al menos que sea un duende curioso como ha pasado en muchos casos. Entonces, si la pregunta es ¿cómo hago para ver un duende o una hada? Tengo que ir a lugares específicos en el planeta, que son lugares energéticos en los cuales hay portales dimensionales naturales. Esto es muy importante. La zona del silencio en México es un lugar energético donde hay un portal natural dimensional o dimensional natural. Y no solamente se ven duendes y hadas, sino se ve todo tipo de actividad paranormal, fantasmas, todo tipo de ser y hasta extraterrestres. Esto nos indica que los extraterrestres no solamente estarían en forma física, sino también estarían en que son planos dimensionales. Por eso es que hay una tendencia a ver más extraterrestres en esa zona que en otros lugares. Así como en la zona del silencio se encuentra otras zonas, algunos afirman como Marcahuasi, que hay portales naturales, eh, algunos montes de Argentina, bueno, distintos lugares en el mundo, donde se puede apreciar de que efectivamente es un lugar energético en los cuales se puede tener contacto con otro tipo de ser, y especialmente con seres que viven en otras dimensiones, como son los seres elementales. Estos han sido los dos temas que he querido tocar ahora. Vamos a profundizar luego con más aclaraciones sobre otros temas. Vamos a volver con el tema OVNI. También me han estado pidiendo sobre el tema de Jesús, con nuevas pruebas sobre el Cristo histórico. Y así como comportamientos sociales de las personas. Informarles que dentro de mis estudios en psicología, que ahora por fin los estoy haciendo oficiales en la universidad, estoy haciendo unas investigaciones sobre lo que es el comportamiento de la sociedad actualmente y sobre lo que son las tendencias en los jóvenes y qué está sucediendo con la sociedad que está tan degradada. Y acá voy a hablar de las conspiraciones sociales. Ya puse una ficha informando las siguientes actividades que vamos a tener pronto, así que estén atentos a lo que es Grupo Exo 12. Mi nombre es Diego Rosell, espero que les haya gustado este video y espero que con esta rápida aclaración les haya aclarado cosas sobre estos temas tan apasionantes. Y perdonen por la rapidez con la que hablo, pero como les dije, el video ya está a punto de acabarse el tiempo y bueno, ya es necesario culminarlo. Gracias por verlo y hasta la próxima, amigos.